Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos ya transitando la Semana Santa, un momento que para todos aquellos que pertenecemos a la Grey Católica representa un momento de reflexión a la espera de un domingo que simbólicamente representa el paso, la Pascua, de la muerte a la vida, de un momento de un periodo quizás de dolor, un periodo de reflexión, a uno en el que nos permite recomenzar en cada aspecto de la vida. Que esto sea propicio y pueda ser extensible al mundo entero que está atravesando una situación muy difícil y por supuesto a la Argentina y a cada ciudadano en particular. Comenzamos con la información que en este caso se sintetiza en estos temas. El modo de producir de la Argentina es parte de la solución a los problemas globales. Así lo señaló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, quien agregó que resulta imperioso producir más y mejores alimentos de manera sostenible. Desde el INTA recomiendan intensificar el monitoreo de gusano blanco. Es uno de los insectos que abundan antes de la siembra de los cultivos de invierno. Por eso, en el sudeste de la provincia de Córdoba, los asesores técnicos del INTA Marco Juárez, Emilia Balbi y Fernando Flores señalan que, en cuanto a insectos del suelo, se destaca la importancia del muestreo de gusanos blancos, ya que se observaron altas poblaciones de adultos durante el verano. Agricultura amplió el sello de bioproducto argentino. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Biotecnología, relanzó el sello bioproducto argentino incorporando los bioinsumos de uso agropecuario y presentó las nuevas categorías que se incorporan a la certificación, ampliando el espectro de biodesarrolladores como el sector académico, entre otros. Y en esta semana que señalamos es particular para todos aquellos que pertenecemos a la Grey Cristiana, seguimos desarrollando información y llevándoselas allí a donde ustedes se encuentran. Ampliemos el primero de los temas. El modo de producir de la Argentina es parte de la solución a los problemas globales. Quien lo puntualizó fue el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. Él agregó que resulta imperioso producir más y mejores alimentos de manera sostenible y también reducir la pérdida y desperdicio de los mismos. Para ello, la ciencia, la tecnología y la bioeconomía como nuevo paradigma nos ofrecen una gran oportunidad. En ese sentido, Julián Domínguez afirmó, haciendo alusión a América Latina y el Caribe, que muchos países somos grandes productores y exportadores de alimentos. Nuestra riqueza es la diversidad y remarcó que nuestra responsabilidad central es seguir brindando a nuestros habitantes y al mundo entero alimentos sanos, nutritivos y producidos de forma sostenible. Información del orden internacional, nos vamos ahora a Paraguay. Allí vamos a contarles, elaboramos un informe que nos facilitan los colegas del Canal Pro acerca de cómo es y cuánto varía el consumo de carne porcina durante la Semana Santa. Sí, ya estamos entrando en una de las fases o temporadas más altas de consumo de carne de cerdo, ya que históricamente lo que es Semana Santa, así como las fiestas de Año Nuevo, son temporadas de alto consumo de la carne de cerdo y en ese sentido, bueno, toda la industria, como es tradición, está preparada para abastecer ese aumento de la demanda, así como también los pequeños y medianos que son los encargados de tener disponible todos los cortes y algunos cortes especiales, ¿verdad? Que se consumen más en esta temporada para todos los consumidores que están en la región de influencia de estas granjas. Jorge, ¿y cómo se están preparando ya desde la asociación, los productores? ¿Cómo se están preparando para poder abastecer? Porque si bien debe pasar también que van algunos a comprar directamente de los supermercados, hay otros que acuden directamente a los productores, a los establecimientos porcinos, para comprar directamente y consumir de ahí los cortes de cerdo. Sí, las granjas que se encuentran ubicadas en el interior
son las que, por ejemplo, van proveyendo de ganado, de carne, a los supermercados, a las carnicerías, a los asaditeros, y el consumidor va a comprar de estos puntos de expendio. Pero también, como bien dijiste, muchos consumidores van directamente a las granjas a comprar un animal que puede ser en pie, y ellos se encargan de faenar, porque también forma parte de la tradición de la Semana Santa, la faena en la casa de las familias, y luego ellos se encargan obviamente de la limpieza, del corte y de preparar los diferentes platos, ¿verdad? Entonces, las granjas están preparadas con animales terminados, pero también con lechones, ¿verdad? Porque la Semana Santa digamos que es una fase, una semana en donde hay un aumento en los pedidos de lechones, ¿verdad? Lechones de entre 10 kilos, 15 kilos, eh, ya que es una temporada de bastante consumo de lechones, así como de los otros cortes. Las granjas están proveyendo carne tanto a los compradores individuales como también a los grandes compradores, y coincide con una coyuntura de que el mercado tiene bastante disponibilidad de carne por el hecho de que, bueno, las exportaciones bajaron en enero y febrero, también marzo. Entonces, bueno, hay que aprovechar, como decimos nosotros, también esta etapa. Jorge Cóncaro participa de la Asociación de Criadores de Caballos Árabes. Mariela Oliva, nuestra compañera, estuvo conversando con él para el ciclo Producción Animal acerca de qué importancia tienen estos equinos en la República Argentina y cómo se desarrollan en cuanto a número y actividades a nivel internacional. La asociación está presente desde el primer día. En el 2005, 3 razas que fueron criollos, cuarto de milla, árabes. Tratamos de juntarnos todos y salió la realización de la primera exposición de nuestros caballos. Y a través de eso después siguió con el tiempo. La segunda pregunta, las características de la raza árabe, para la gente que no desconoce un poquito el tema. La raza árabe es la madre, dicen, de todas las razas, porque el 99% de las sangres del mundo tienen sangre árabe. Entonces, tienen características muy especiales que fueron manipuladas en realidad genéticamente por los beduinos. El beduino transportaba las mercaderías en los camellos y el árabe lo peleaba para invadir las tribus que tenían. Entonces, tienen unas características muy especiales. Son, primero y principal, bradicárdicos, o sea que tienen bajas pulsaciones, en el desierto a 50 grados en el día, y a la noche 0 grados. Al ser bradicárdico, recorren, no se cansan, por eso son los principales. Creo que nunca fue vencido en carreras de enduro. Las carreras de enduro son todas predominantes ganadores la raza árabe. Las características principales son el balance, o sea que todas las fuerzas son proporcionadas. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscaban era que no haya desequilibrio entre las fuerzas para que no se lastimaran, no se mancaran o tuvieran algún problema complicado. ¿Por qué? Porque pasaba algo de eso, quedaban en el desierto. Como ellos peleaban cuando entraban a invadir una tribu, el jinete miraba para adelante y el caballo controlaba atrás. Entonces, ¿qué pasa? Ellos buscaron que los ojos fueran desplazados hacia afuera con un hueso orbital importante para que viera para atrás, porque según la leyenda dice que ellos peleaban con el beduino. Cabeza cóncava, porque permitía la entrada más fácil del aire, orejas chicas, huesos finos pero muy duros. Fue elaborado muy inteligentemente el caballo, y ya te digo, deportivamente prácticamente es invencible en las carreras de larga distancia. 160 metros, hay campeonatos mundiales, se corren en todos los países, y es una disciplina que siempre va en aumento. En cuanto a su mansedumbre, ¿cómo los puede definir? Mirá, al estar 3.000 años con los seres humanos, son muy dóciles.
Lo que pasa es que los caballos árabes, bueno, cuando vienen a la pista son de sangre caliente, o sea, tienen un espíritu importante. Pero yo ayer, creo que fue en La Nación, un reportaje que me hicieron, saqué un caballo, una yegua, y no podían creer lo manso que es. Son caballos mansos. Sí, son sumamente inteligentes. No le pegues o no lo trates mal porque no se olvidan nunca más. ¿Entendés? El estar conviviendo con ellos, vos, si un caballo que se acostumbra a vos, a tu mano, a tu manejo, la entras a la cocina, para decir exageradamente, ¿no? En cuanto a genética, ¿se está trabajando para seguir perfeccionando la raza? Sí, totalmente, todos los años. Se importan o se hacen leasing de caballos de padrillos de otros lugares del mundo. Es un caballo, el caballo argentino es muy bueno. Últimamente ganó una yegua de Lara Mayé que se llama JJ La Condesa, que ganó en Estados Unidos. Hay varios que ganaron en Estados Unidos. Está Arraf de Laras Malés, está una yegua, en este momento no recuerdo, también de Laras Malés. O sea, la raza argentina árabe es muy importante a nivel mundial. Como presidente de la asociación, cuéntenos cuál es su principal labor y qué es lo que busca, además de difundir a la raza. Bueno, precisamente, ya me lo resumiste. La Asociación de Criadores de Caballos Árabes, como cualquier otra asociación, el principal objetivo es difundir la raza. Tratar de que vengan nuevos creadores, de hacer la pirámide de abajo para arriba, de fomentar todo lo que sea exposiciones, carreras de endurance, montados, es una manera de difundir a la raza y que la gente se involucre. Es un gallo muy bonito, ya te digo, muy dócil, a pesar de que cuando lo ves en la pista es un caballo de carácter, porque ya te vuelvo a repetir, es sangre caliente, pero por lo demás hay mucha gente que empieza con eso y después termina haciéndose criadores. ¿Qué balance puede hacer de lo que ha sido el 2021? 2021 para nosotros y fue complicado, porque el gran problema que tenemos es que nosotros, por ejemplo, en enduro corríamos afuera siempre. Hay carreras en Dubái, en Emiratos Árabes, entonces el transporte de los caballos se hacía complicado. Con el tema del PCR que te pide, que esto, que lo otro, y los transportes, se complicaba. Fue complicado, la verdad que fue complicado. Recién ahora arrancamos de vuelta, esa es la verdad. Bueno, y para cerrar me gustaría, Jorge, dos cuestiones. Por un lado, que diga qué se puede encontrar la gente que viene aquí a la Expo, qué podemos ver en relación a los caballos árabes, y por otra parte, qué perspectivas hay de cara a este 2022. Bueno, de cara al 2022 y de acá en adelante seguir creciendo, seguir tratando de que nuevos socios concurran. Vamos a tener una exposición muy importante en el mes de septiembre, en el Laras La Pasión, donde bueno, la idea es que se transmita para toda Europa. Así que bueno, las perspectivas son buenas y con respecto al enduro lo mismo. Endurance es una disciplina que no tenemos que dejar de ayudar porque a nivel mundial, ya te vuelvo a repetir, es muy importante. Lo mismo que los montados acá, es lo mismo, estuvimos prácticamente parados 3 años, entonces bueno, vamos a reiniciar todo. ¿Viste cuando reiniciás el teléfono? Reiniciamos todo de vuelta. Horacio Esteban, realizador del ciclo Frutos del País que se emite por Chacra Televisión, estuvo conversando con un consultor experto en frutas y hortalizas. ¿Cómo impacta la guerra en Ucrania a este sector en la República Argentina? Por supuesto, no a la producción, sino a la exportación. Miguel, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Horacio. El gusto Muy es bien. mío, Miguel, y bueno, mucha preocupación en la zona, ¿no? Es lógico, es consecuente de, digamos, dos procesos, digamos, el proceso de la invasión en sí misma y el proceso posterior a eso, cómo se van acomodando los elementos. En principio, la principal repercusión vino por el lado del tipo de cambio. Se devaluó el rublo. Uno piensa que cuanto más larga la guerra, más devaluación va a tener el rublo por el costo que tiene la guerra. Eso te genera un problema en el mercado de poder adquisitivo de frutas importadas. Luego sobrevino rápidamente un exceso de actuación, porque las navieras internacionales habían acordado de que lo que era medicamentos y alimentos no iba a haber restricciones para transportar. La Argentina le vende
en manzanas y peras 100 toneladas, 100 millones de kilos. Había 12 millones de kilos que estaban en tránsito a Rusia, que bajo el convenio, que no iba a haber problema, los bajaron en Holanda y en Bélgica y no los llevaron a destino. Entonces, de alguna manera, esa sobreactuación de estas compañías navieras en función de decisiones políticas de algunos de los países vinculados con la alianza o el respaldo a Ucrania, complicó de todas maneras no solo esos 12.000 toneladas o 2 millones de kilos que tienen un seguro, sino la incertidumbre por los otros 88 millones de kilos que tienen que salir esta temporada. Y ahí, al principio del conflicto, los importadores pensaban que el problema era del exportador, no de ellos. Cuando se dieron cuenta de que había una serie de factores adversos que no se iba a resolver tan fácil, se involucraron y han empezado a buscar cuestiones alternativas, pero el mayor problema que tiene el Valle hoy es la incertidumbre por esos 88 millones de kilos que se van a ir, yo entiendo, resolviendo por esto de que todo el mundo está buscando una solución, ya sea en un mercado distinto. El mercado interno está funcionando bien, tal vez los aumentos de precios que se ven en el mercado interno no tienen que ver con un aumento del valor de la fruta, sino que es otra fruta que se está incorporando al mercado interno que estaba destinada a la exportación. Luego se viene resolviendo. De hecho, por ejemplo, esta semana Europa no se plegó al boicot del petróleo, entonces el petróleo internacional bajó. El tema del costo logística ya venía con un aumento muy grande por el COVID, ahora se había incrementado aún más por el aumento del precio del petróleo por la guerra con Rusia. Entiendo que, digamos, cuando se sobreactúa en las problemáticas, todavía genera problemas adicionales a la actividad. Y como en el caso de la naviera, como puede ser el caso de alguien que crea que la crisis es, digamos, de una manera más problemática y que aún le disminuye aún menos, o sea, le disminuye aún más, perdón la palabra, el problema de restricciones financieras a la actividad. Hoy el gran problema de la actividad es financiero para poder ir acomodando todas las cargas de exportación y poder ir resolviéndolo. O sea, esto se resuelve con un poco más de tiempo y obviamente con un problema más de costo de fletes, pero no es algo que estemos viendo como ya negativo, imposible de comercializar la fruta y todo lo demás. Ahora, se está viendo por estos días desabastecimiento de fruta en Europa. ¿Eso tiene que ver también con toda la problemática marítima, de la logística? No, son cuestiones más bien climáticas, sobre todo climáticas, el efecto niña. A ver, dos elementos. Uno, el evento niña, que digamos son palabras simples, es sequías y fríos en primavera que afectan la floración de una fruta. Y por otro lado, durante el COVID aumentó el precio del gas de manera muy fuerte. Eso fue porque en Europa habían apostado y apuestan a la generación eólica de electricidad. Históricamente siempre no había problema con vientos, no tuvieron vientos durante el COVID, no generaron electricidad y entonces tuvieron que quemar gas para generar electricidad y que haga vida normal. Eliminaron prácticamente los stocks de gas, de ahí cuando salieron a comprar de vuelta gas, el gas aumentó y aumentó sobre todo los fertilizantes. Entonces hay países, por ejemplo, Ecuador con las bananas, que no ha fertilizado, aún menos todavía ahora con estos valores del gas y valor, por lo tanto, del fertilizante. La fertilización es menos producción, entonces tiene menos producción, más problemático todo. En general estamos viendo un problema, si quieres, de algunos países de menor actividad por fertilización y otros por afectaciones climáticas, digamos, pero no es un problema en sí del flete marítimo, aunque sí hay algún grado de complicación de logística. Porque fíjate, hay 10.000 contenedores parados en Holanda y en Bélgica, producto de esa, digamos, de salirse de las reglas de navieras, que fue adherirse esta empresa naviera a la política de Estados Unidos, inmovilizó 10.000 contenedores. Obviamente que va a haber un problema de conseguir contenedores, pero no necesariamente. Me parece que en algunos lugares como España
ha habido una especie de salir la gente al mercado a abastecerse por miedo de pronto luego al faltante, ¿no? Tenés dos cosas, y también tenés el boicot, digamos, porque a ver, en el caso de España tenés el problema de los costos de los fertilizantes también que está influyendo en los productores, y también la protesta de los productores porque tienen costos más grandes y de alguna manera están preocupados, y entonces hay una mezcla de problemas en el medio. Yo te diría, y no nos olvidemos, que el año pasado el frío, se perdió la mitad de la cosecha de uva por problemas también climáticos, la mitad de la cosecha de uva en Francia, afectó el vino, afectó la seculera remolacha, afectó las peras. En peras había un 80% menos de producción de peras en Italia por problemas de frío en primavera, en otros países. En general estamos en un proceso de que no hay abundancia de alimentos, Horacio, por distintas razones. Yo creo que climático, logístico, que puede haber un atraso en la entrega, el tema de los costos de los fertilizantes, hay varios factores. ¿Cómo va a jugar la extensión del conflicto en lo que son las exportaciones argentinas? Mira, lo que estás viendo en este momento es un debate, digamos, hay tres escenarios que se están analizando. El menos probable es que termine rápido la guerra. Lo más probable es que se extienda la guerra. Algunos piensan, con poca probabilidad, pero lo piensan, que el deterioro que ha cometido, los errores y el deterioro de Rusia puede llevar a que tenga un problema interno Putin y tenga que salir de su gobierno, digamos, en el medio del proceso. Es poco probable, pero es posible este problema. Ahora, a ese tema tenés que adicionarle la cuestión de que la guerra, por ejemplo, si hoy se terminara la guerra, se dice que Ucrania tardaría 2 años en normalizar su sistema de comercio exterior, producto del deterioro del puerto y toda la red. Entonces, en general, lo que tenemos que acostumbrarnos es que por los próximos 5 años hay un proceso de inflación internacional que se impulsó con el COVID, se afianzó y se aumentó con el problema de Rusia, y ese problema de inflación internacional te lleva a volatilidad, incertidumbre, menor actividad económica. Vamos a tener por lo menos 5 años muy difíciles a nivel internacional, y a nivel local, que es la pregunta inicial que me hiciste, eso va a afectar, digamos, menor actividad económica, volatilidad, tipo de cambio, digamos, pero no hay que olvidarse que las frutas, como las verduras, son estratégicas a nivel internacional. O sea, durante COVID nadie dejó de abastecer los alimentos al mercado, y menos frutas y verduras. Y hoy sigue siendo tan vital. Hay el dato que siempre cuento y te lo planteo: en Argentina se consume la mitad de frutas y verduras necesarias. Y si bien por cada dólar que el gobierno no ponga en actividad fruta y hortícola para buscar resolver, producir más, con más calidad, producir más, economía de costo bajo los precios, pero con mayor calidad, se gastan $3 en el sistema de salud. Hay más de 70.000 muertos que están vinculados a un problema de alimentación no saludable en Argentina, y el costo de toda esa problemática anual son $10.000 millones, datos medidos a través del INDEC. Es decir, yo creo que la situación de frutas y verduras tiene una particularidad. Lamentablemente, a través de Argentina no se conocen estos datos integrales de lo que significa no comer una suficiente cantidad de fruta y verduras, y obviamente los trabajos de investigación te dicen que la gente no compra básicamente porque no le atrae la presentación, un problema de calidad a su vez. Y para reforzar la idea, el 60% del deterioro de la fruticultura del Valle del 2016, 2011, 2016 hasta 2020, 60% lo explica la menor calidad de fruta. Entonces, la calidad de fruta tal vez sea hoy la principal dificultad y problema que tenemos para resolver, Horacio, aún con este problema de incertidumbre por los 5 años. Si todo es normal y va bien, tal vez con una fruta en términos medio de calidad uno lo puede resolver. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Frente a un escenario, 5 años de volatilidad, incertidumbre, inflación, obviamente nos queda que si no mejoramos la calidad de lo que producimos, va a ser más complicado el escenario. Ahora, más allá de la calidad, también es cierto que en todo este proceso inflacionario la gente consume menos porque tiene menos plata.
En muchos Sí, casos no, pero curiosamente, Horacio, todas las investigaciones, no importa qué investigador la hizo, nunca te figura el precio como principal limitante para comprar fruta y verdura argentina. El principal limitante de todas las investigaciones sigue siendo que no es atractiva, la poca calidad. Digamos, yo te entiendo que puede haber gente que busque y tenga un recurso más limitado. Pero te digo, todas las investigaciones siempre sigue apareciendo lo poco atractivo, la poca calidad de fruta que se ve y de verduras en el mercado como la principal limitante, Horacio. Ahora, ¿eso aún dentro del mercado interno? Totalmente, totalmente. Mira, es interesante porque yo recorro la bibliografía de casi todas las investigaciones que se hacen dentro del país y en distintas ciudades. Y ese sigue siendo el factor dominante. Ahora, la creencia que es el precio puede ser cierta en un aspecto de la población, pero en general es la calidad de presentación el principal factor por el cual la gente no consume más frutas y verduras. Y hay un problema serio. Cuando se dan recursos para comprar fruta, para que se abastezca a través de productores, a escuelas, hospitales, no mandan la mejor fruta, mandan la peor fruta. Y un niño que no consume hoy una buena fruta atractiva, cuando sea grande no va a tener interés por la fruta. Mis hijas fueron a una escuela rural, le hacían un mate cocido feo, un arroz con leche, y hasta el día de hoy no lo ven ni el arroz con leche ni el mate cocido. O sea, yo creo que hemos descuidado ese aspecto socialmente, pero por otro lado tampoco le ponemos la responsabilidad necesaria en construir nuevos consumidores. Y no significa que la fruta es saludable por ser saludable. Una fruta fea no va a traer la necesidad de consumirse, por más que sea saludable. Ahora, insisto, las investigaciones científicas que veo de muchas universidades o trabajo de investigación académico, no te figura el precio como principal limitante. ¿Qué opinión tenés de un eventual fideicomiso para comprar frutas y verduras y mantener el precio? No hay que olvidarse un tema. La palabra se llama calidad de fruta y calidad de verdura. No se llama cantidad. Es calidad, digamos, el problema. Entonces, digamos, si uno cree que va a resolver un problema por la cantidad sola, aunque no tenga buena calidad, yo creo que es una visión limitada. Y cuando hablamos de fideicomiso, ¿qué es? ¿Comprar o producir más? Porque evidentemente el problema no es de comprar, el problema es de cantidad. Entonces, lo que tiene Argentina, que tiene un deterioro fenomenal de producir, llámese por distintas limitantes, y lo que sí hay que hacer, más que construir un fideicomiso, es un recurso financiero que garantice más producción, pero con más calidad. Digamos, lo que termina certificando que tiene que haber más calidad en el mercado, porque además la mayor calidad te va a tentar más consumidores y va a tener más posibilidad de vender esa fruta en el exterior. Ese es el nudo central. Me llevó muchos años investigarlo, pero fíjate, el Valle del 2016 al 2020 perdió 4 millones de días salariales, 4 millones de jornales. Se cayó la recaudación 700 millones de dólares. Los productores perdieron 500 millones de dólares. Cuando vos analizás el factor principal, lo da la ecuación la calidad. Fíjate a tal punto que si vos tomás 25 años de la fruticultura del Valle, se perdió 100 millones de kilos de venta de manzanas en el mercado interno, pero entraron 100 millones de kilos de banana de Ecuador a venderse al mercado interno argentino. Hubo una sustitución de manzanas por bananas. Es decir, que tenemos dos fenómenos, cantidad y calidad. Lo que hubo en la calidad, en el caso de la banana, ingresó banana importada. Pero en general se consume menos y cada año se consume menos. Ahora, la alternativa, y con esto finalizo, la alternativa hoy pasa por estimularla, como vos decís, estimular la producción con calidad, pero no generando mayor presión impositiva o mayores controles o intentar... Aparte es una ceguera, Horacio, porque yo estoy estudiando un dato. ¿Cuánto se gasta? ¿Cuál es el costo de salud pública y privada para atender gente con una mala alimentación? 10.000 millones de dólares anuales. Está medido por el INDEC. No es un dato de un investigador. Tenés 70.000 muertes al año producto de alimentación no saludable, que obviamente tiene que ver 50% de frutas y verduras, menos sal, el tema del azúcar, el tema del agua y algo de deporte. Entonces, cuando vos ves esos factores, al menos de esos 10.000 millones de dólares, 5.000 lo podés resolver con más calidad de fruta y verduras que incentivar producir. Ni siquiera estamos hablando
Ni siquiera estamos hablando, digamos, de gastar más, es gastar mejor tal vez. Y tal vez eso significaría también la explicación por qué tenemos tanto déficit público y todos los problemas. O sea, gastar bien es clave. Y te doy el dato, por cada dólar que no se ponga en producir más cantidad y calidad, el Estado termina gastando a nivel público y privado $3 en el sistema de salud. Como alguna vez hemos hablado, Miguel, falta política de Estado, ¿no? Sí, pero fíjate que si tuviéramos calidad, sería mucho más fácil resolver problemas como que tenemos hoy de Rusia, el limitante de mercado ruso, sería mucho más fácil. Pensá que Rusia son 100 millones de kilos que se mandan, el mercado interno no te va a consumir 100 millones de kilos en 6 meses, de manzanas y peras. Por eso digo que la visión que trato de plantearte, digamos, es el problema y por dónde pasan las soluciones a corto y mediano plazo. Hacemos aquí una pausa en la información. Cuando regresemos, un economista habla de un rumor o de una propuesta que estuvo sonando en las últimas semanas, la dolarización de la economía. Después de la pausa. Jornada a campo del IPCBA en Villa Mercedes, San Luis. Una cría eficiente pensando en la góndola. Jueves 28 de abril. Establecimiento del Oratorio. Ruta Provincial 2 a 10 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Agricultura amplió el sello de bioproducto argentino. Se trata del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que a través de la Dirección Nacional de Biotecnología relanzó el sello Bioproducto Argentino, incorporando los bioinsumos de uso agropecuario, y presentó las nuevas categorías que se incorporan a la certificación. Amplió el espectro de biodesarrolladores como el sector académico, entre otros. La iniciativa, al sumar los bioinsumos al sello, incorpora al Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario como entidad evaluadora y a la vez se extiende a otros sectores. ¿Qué son los bioproductos? Aquellos materiales de base biológica producidos a partir de recursos agrícolas renovables. No incluye alimentos para consumo humano o animal, ni a los combustibles. En tanto, los biomateriales son los obtenidos a partir de materia prima, tanto biomateriales como renovables de origen agroindustrial, bioplásticos, biofibras, biopinturas y biolubricantes. En el ciclo Portal Agropecuario que se emite por Chacra Televisión, la licenciada en Economía Iris Speroni se refirió a una propuesta de la oposición que se escuchó entre economistas en las últimas semanas, que tiene que ver con qué efectos tendría una dolarización en la economía. Aquí la respuesta. Iris, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tratando de ver por qué en este país no se le puede encontrar el agujero al mate. Es una cosa realmente que me llama poderosamente la atención. O sea, ¿por qué no se pueden cambiar las políticas económicas? ¿Por qué no se pueden hacer políticas proactivas? ¿Por qué siempre recurrir a la misma fórmula? Si realmente al gobierno le conviene, a este y a otros gobiernos le conviene que haya inflación. La verdad que
Hay veces que me hago la pregunta y estoy como ¿no? Como el perro dando vuelta para encontrar la cola. La respuesta a por qué no cambian las políticas y por qué siguen haciendo lo mismo de siempre es que a ellos les conviene lo que se está haciendo. No le conviene al pueblo de la nación argentina, porque cada vez estamos más pobres, el país no crece, hay desocupación, los sueldos actuales son miserables directamente, son $300 promedio, deben ser los sueldos más bajos de nuestra historia desde fines del siglo XIX, más o menos, una cosa así. Pero ¿por qué hay inflación? ¿Por qué el país no tiene una política proactiva para la exportación? ¿Por qué no hay trabajo privado? Bueno, todo esto es porque les conviene hacer las cosas como están, les conviene el status quo. Hay mucha gente que con este status quo que condena a millones de compatriotas a la pobreza, hay un grupo de gente que le va muy bien. Y como le va muy bien, no quiere cambiar la cosa. Y como no quiere cambiar la cosa, hace todo lo que está en sus manos para prolongar la situación actual. El gobierno está lanzando el Plan Productivo 2030. Yo digo, alguna vez escuché hablar de eso, ¿no? De multisectorial, empresarios, los gremios. ¿Da resultado eso o es más de lo mismo para tratar de...? Más de lo mismo, es más de lo mismo. Es exactamente lo mismo de siempre, de toda la vida, por lo menos desde Alfonsín a la fecha es lo mismo de siempre. Es la misma fórmula, hasta con la misma gente, porque yo hice, creo que el año pasado, una nota que se llama Más de lo mismo de siempre, por unas declaraciones que había hecho de Mendiguren, que ahora está al frente del vice, pero que fue ministro de Desarrollo y fue presidente de la UIA. Son los mismos que ponen la gente en los mismos lugares, digamos. El Ministerio de Desarrollo ha tenido la misma política porque, digamos, los jefes o los mandantes o los socios de Mendiguren, como uno los quiera llamar, han puesto a Dante Sica con el gobierno de Macri, han puesto a Débora Giorgi con el gobierno de Cristina Fernández y han puesto a este Culfas con el gobierno actual, pero la política es la misma y es la misma gente. Y las ideas son las mismas. Regálenme créditos a tasa blanda que yo voy a invertir y voy a dar trabajo. Se agarran la plata, hacen que hacen alguna cosa, nunca la devuelven, las fábricas no aparecen, el trabajo tampoco, obviamente nunca exportan nada, porque con este tipo de cambio nadie puede exportar absolutamente nada, excepto lo obvio, lo que se está exportando, y bueno, siempre pidiendo regímenes de promoción, de exención impositiva, entonces sobrefacturan o subfacturan para dibujar exenciones o devoluciones impositivas o lo que sea, y después, bueno, toda una serie de funcionarios pidiendo un porcentaje de esa estafa al Estado. Pero además lo mismo de siempre, Débora Giorgi tuvo un montón de denuncias penales en Comodoro Pi, que por supuesto ninguna avanzó. El presidente de la UIA, Lascurain, tiene una condena en primera instancia por estafa al Estado. Ya los conocemos a todas estas personas. Y el presidente Alberto Fernández, de que asumió, dijo, voy a darle regímenes especiales cuando asumió a la minería, hidrocarburos y alguna cosa más, y ya 1 de marzo dijo, cannabis, como si no fuera un producto agropecuario además, ¿no? O sea, digamos, ¿por qué cannabis y no cebada? Digamos. Cannabis, hidrocarburos y minería. Siempre es lo mismo de siempre. Pero, ¿por qué siempre atrás? O sea, tenemos que esperar quedarnos sin gas o sin gasol para empezar a intentar incentivar. Si a Vaca Muerta, si hubiesen hecho las cosas de otra manera, quizás hoy podría estar trabajando, no digo a pleno, pero sí, por lo menos tratando de generar algo.
La verdad ahí hay un tema un poquito más técnico, me parece. Yo no soy experta en el tema, pero un poquito más complicado. A mí siempre me pareció, desde que lo anunció Vaca Muerta Cristina Fernández, siempre me pareció que era una estafa, siempre lo dije, que en realidad lo que querían era subsidios estatales para invertir, y después, bueno, invertían o no, de acuerdo a los jugadores. Digamos, alguna empresa puede ser seria y si le daban un subsidio para invertir, invertiría, y otros son los mismos Lascurains de siempre, que se quedan con la plata y no hacen nada. Eso, digamos, ahí ya entra la personalidad de la persona jurídica involucrada, la contraparte, ¿no? Siempre dije desde el principio que a mí me parecía que Vaca Muerta era un fraude. No porque no hubiera gas y petróleo, sino por cómo estaba planteado y cómo lo había planteado el gobierno de Cristina Fernández, lo había planteado para que solo se pudiera hacer Vaca Muerta si era con fraude, en el cual una parte quedaría en manos de los funcionarios. Por ejemplo, nunca se amplió el gasoducto, se hizo un oleoducto, o se llegó al ferrocarril ahí para que fuera realmente una inversión genuina. Eso por un lado. Pero por el otro lado, la producción de shale tiene más costo por metro cúbico que la producción normal o tradicional. Cuando Estados Unidos hizo la exploración y la explotación de sus grandes yacimientos de shale, que fue un cambio respecto a lo que estaban haciendo, el objetivo era un objetivo geopolítico, que es lo que yo siempre critico a la dirigencia política actual argentina, que no tiene un plan geopolítico de la Argentina, y por eso estamos como estamos, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos dijeron, yo quiero autoabastecerme, o por lo menos no autoabastecerme, pero saber que si quiero autoabastecerme puedo. O sea, tengo todo en la punta de los dedos para autoabastecerme. Una vez que sé que puedo autoabastecerme, sigo comprando afuera. Eso fue una política de Estados Unidos de hace muchos años, es decir, aunque yo pudiera autoabastecerme por décadas, yo prefiero mantener mis yacimientos y comprarle a otros. Pero quiero saber que si por cualquier razón tengo un conflicto, no me quedo sin el combustible que necesito. Entonces tengo todo explorado y explotado para ponerlo en funcionamiento rápidamente si así quisiera. Que esa había sido mi teoría de siempre de lo que nosotros teníamos que hacer con las minas de oro. Yo siempre pensé que las minas de oro no había que explotarlas, que hay que explotarlas dentro de 200 o 300 años cuando ya no haya oro en otros lados. Pero bueno, no importa. Volvamos al petróleo. Para poder hacer eso necesitaban un petróleo de 90 o 100 dólares el barril, que fue lo que tuvieron durante un montón de años con el gobierno de Obama. Cuando supieron que ya tenían eso logrado, es decir, que todos los consumidores de Estados Unidos y del mundo pagaron el costo de exploración y explotación en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que manipula el precio del petróleo. Entonces, cuando tuvieron todo en el estado en lo que querían estar, es decir, que ya habían logrado la exploración y la explotación, por lo menos para dejar señalados los pozos, entonces ahí volvieron a bajar el precio del petróleo. Pero el costo de esa terrible inversión la pagó el mundo, con el barril a 100. En la Argentina nosotros no controlamos el precio del petróleo, entonces puede pasar que esté a 100, como cuando se anunció Vaca Muerta, que estaba a 90, no me acuerdo, 80 y pico, pero cuando después bajó, daba pérdida. Ahora da ganancia. Pero uno tiene que hacer un plan así, tiene que saber que uno es tomador de precios de petróleo, cosa que no le pasa a Estados Unidos. Entonces no se trata únicamente de tenerlo, sino de saber que uno con eso tiene que hacer un
un esquema de arrancar y parar de acuerdo a los precios internacionales, porque uno no puede hacer lo que había querido hacer Cristina Fernández, de decir, yo le garantizo a Exxon un precio, porque esa diferencia la tiene que pagar el pueblo argentino, que no tiene esa cantidad de dinero. De hecho, Estados Unidos tampoco, porque le hizo pagar a todo el mundo el barril a 90. Pero si yo tengo un costo, no sé, de 75 y el barril está a 30, lo que había hecho Cristina Fernández es decir, los $45 de diferencia los pone la nación argentina. Y nosotros no tenemos esa cantidad de dinero. Entonces, uno tiene que saber que si se va a meter en hacer shale, tiene que hacer un esquema de arranco-paro de acuerdo a los precios internacionales y dejar las cosas bien en claro. Todo esto no lo tiene en la cabeza nadie. Esa visión estratégica de cómo resolver los problemas puntuales. Yo personalmente creo que en hidrocarburos lo que uno tiene que hacer es autoabastecerse. Tener un esquema de exportaciones de los sobrantes, como uno tiene unas proporciones determinadas de nafta, de gasol, y bueno, a lo mejor tiene que exportar de algún ítem en particular porque la matriz de consumo no es la misma matriz que la de la producción. Pero sacando ese tipo de cosas, que además uno lo puede hacer compensando con mezcla con alconafta y biodiesel, uno tiene que autoabastecerse. Ahora, es tan difícil entender, por ejemplo, fideicomiso al trigo, para sostener la harina. Digo, lo mismo con la carne. Este año exportamos menos carne y recibimos más plata porque pudimos encontrar mejores precios internacionales. En el trigo no va a pasar lo mismo. Entonces, probablemente. ¿Por qué no incentivar la producción, bajando impuestos, generando medidas concretas para que lo que se deja de ganar por un lado, de pronto se gane mucho más por el otro? Pero para hacer eso se necesita una visión estratégica, un amar al país, amar a la patria y querer que a los compatriotas les vaya bien, y además tener un proyecto global de país que excede un solo sector. Esta gente no tiene nada de todo esto. Toda esta gente lo que quiere hacer es robar todo lo que pueda, lo más rápido posible, pero pensar, bueno, voy a hacer algo, voy a aprovechar una cuestión muy puntual, porque si esto se resuelve, el conflicto, si este conflicto dura 5 años es una cosa, pero si este conflicto se resuelve en un mes, el precio del trigo va a bajar. Y porque si Argentina entrara en serio en el mercado del trigo, el precio va a bajar, eso todos lo sabemos, ¿no? Porque la Argentina puede ser un jugador grande en el trigo. Pero eso requiere, lo que vuelvo a decir, una visión global, una visión estratégica, ser estadista y no estar en la chiquita de decir, a ver cuántos millones de dólares me puedo robar de manipular un fideicomiso que no va a auditar nadie. Pero esto excede a la banda delictiva que tenemos gobernando. En un momento como este donde la población la está pasando mal, de tanto uno escucha, el gobierno va a impulsar y va a destinar 23 millones de dólares para financiar 21 proyectos que busquen el arraigo o relocalización de familias de bajos recursos generando en otras localidades, generando allí inversión para tener más conectividad. La verdad, alguien dijo alguna vez que solo los locos creen que haciendo lo mismo se pueden encontrar soluciones diferentes. No, pero vuelvo a lo mismo, ese es un presupuesto que le dan a algún puntero o algún socio o algún amigo para que gaste a discreción, como son los presupuestos que le dan a tal o cual persona en el Ministerio de Desarrollo Social para que reparte a su arbitrio y se quede con una parte, y son cuotas que le dan 15% al grupo tal, 10% al grupo tal, 20% al grupo tal. Son cuotas del saqueo al Estado, porque uno sabe, usted sabe perfectamente que yo estoy totalmente de acuerdo en relocalizar población en el interior del país. Es un proyecto que lo tengo, lo escribí, pero uno sabe que tiene que ser un proyecto
integral. O sea, uno tiene que hacer obra civil en todo el país para manejar el agua distinta, tiene que recuperar los ferrocarriles, y además tiene que hacer una obra civil de conquista, como fue la de hace 100 años atrás del gobierno conservador en provincia de Buenos Aires, donde yo entro en una localidad y hago comisaría, escuela, hospital, iglesia, casa municipal, Banco Provincia, Banco Nación, que son, bueno, las hermosas localidades que ahora están todas cumpliendo 100 años. Entonces, ahí aparezco con un Estado que hace todo, empezando por la estación de tren. Pero eso es un proyecto global. Entonces yo le puedo decir a una familia, bueno, váyase a vivir a tal localidad porque le garantizo, por lo pronto, escuela y hospital. Y un medio de comunicación, porque hoy no tenemos rutas, si es de bajos recursos no tiene auto, pero además las rutas no andan, no hay caminos rurales, los ferrocarriles no andan, las rutas no las repavimentan, no hay sistema de micros. Entonces, lo único que uno concluye es que en realidad está todo armado para robar. Yo hace 10 años que vengo diciendo todo tiene un límite y veo que cada gobierno roba más que el anterior. Yo pensé que después de lo de Cristina Fernández no iba a venir nada peor, y lo que robó el gobierno de Macri en 4 años fue más o menos lo que robaron los Kirchner en 12. Y uno dice, bueno, algo peor que Macri no va a venir. Y sí, vino. Así que yo no sé dónde está el fondo de esto. A mí me parece que estos 2 años son económicamente exactamente igual que Macri, pero peor. No solo porque venimos de una base mal, sino porque además son peores. Entonces, la verdad es que a mí me parece que estamos en un tobogán enjabonado. No veo que el final. Claro, pero uno piensa con un optimismo exagerado, bueno, este gobierno termina dentro de 2 años, tiene un recambio de partido, que puede ser, hasta pensando locura, puede ser Milei. Y ¿cómo va a salir cómo se va a dar un viraje tan fuerte hacia otro lado, cuando de pronto hoy en la Argentina, si usted quiere impulsar medidas de cambio que toquen los intereses sectoriales de los gremios o de las empresas, empieza a tener paro, movilizaciones, cortes? Bueno, eso es una cuestión de autoridad. Si uno tiene autoridad, los empieza a colocar a cada uno en su lugar. O sea, el lado positivo de la situación que estamos es que estamos mal, pero porque es una situación provocada. Con lo cual, si uno ordenara las cosas de otra manera, los resultados serían distintos. O sea, no es una situación que genuinamente así, no es una localidad en medio del África que no tiene agua, no tiene ganadería, no tiene nada, entonces son pobres porque son pobres. La pobreza argentina es artificial, no es genuina. Volviendo al tema de querer relocalizar gente en el interior. El interior pierde población porque hay un saqueo fenomenal de las riquezas del interior con el tipo de cambio. Las exportaciones de la Argentina, el 99,6% viene del interior del país. Con lo cual yo a cada localidad de Corrientes, de Santa Fe, de Santiago del Estero, de Catamarca, le saco la mitad de lo que producen. Se lo saca el Banco Central a través de pagarle los dólares la mitad de precio, pagarle 100 lo que vale 200. Entonces, la primera forma que yo tengo para que la gente quiera vivir en su lugar natal es que se gane la vida en su lugar natal. Y lo primero que tengo que hacer es pagarle la mercadería que producen, ya sea, no sé, palta en Salta, o madera en Corrientes, o arroz en Entre Ríos, lo que vale, no la mitad de lo que vale. A eso hablo que uno tiene que tener una idea estructural de un cambio. Si uno hace parches, lo que obtiene son parches. Ahora, uno puede decir, si yo hago lo mismo, es tonto, porque hace lo mismo y le sale lo mismo. Ahora, como uno sabe que no son tontos, lo que uno dice, bueno, son delincuentes.
saben que esto no va a andar, pero como van a manejar un presupuesto de tanta plata, están pensando, bueno, me puedo robar el 25%, voy y lo hago. Es la única explicación, pues si no, uno estaría pensando que está con irracionales o con situaciones demoníacas, como se excusa el presidente, cuando en realidad uno está con unos sabandijas. La última, hay proyectos que tienen los pensamientos, Milei es uno, acaba de presentar un diputado radical un proyecto de dolarizar la economía. ¿Qué pienso de la dolarización? ¿Sí? Bueno, supongo que serán globos de ensayo, alguno va a ganar mucha plata con esto, entonces lo estará impulsando, le estará impulsando gente para que pruebe a ver cuánta aceptación esto puede tener. La verdad es que la Constitución no permite una dolarización. La Constitución obliga a una moneda de curso forzoso, así que por lo pronto es anticonstitucional. Uno podría tener una moneda de cuenta distinta, que puede ser, yo haría el peso oro, por ejemplo, que es una moneda argentina y no devaluable, o sea, porque no puede emitir el Estado. Y es una moneda de referencia. Uno puede decir, bueno, ¿cuánto vale un auto? Tantos pesos oro. Después el peso oro tendrá una cotización distinta todos los días. Y uno así puede fijar salarios, puede fijar el valor de un yogur, digamos. Eso se llama moneda de cuenta. Y eso claramente para algunas cosas nosotros tenemos como moneda de cuenta el dólar. La economía está dolarizada en muchas cosas, porque si uno va a pedir el precio de inmuebles, por ejemplo, lo dan en dólares. Con lo cual la moneda de cuenta para varios bienes ya es el dólar. Incluso algunos servicios, el honorario lo pasa el profesional en dólares. ¿Por qué? Porque sabe que lo cobra 90 días y no sabe cuánto va a valer su trabajo en 90 días. Entonces, uno puede tener una moneda de referencia distinta al peso para, bueno, hacernos funcionar. De hecho, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene, ahora es una sigla, no me acuerdo qué es, que con eso cobran las multas, con eso fijan los salarios de la administración pública y creo que todos los meses o cada tanto actualizan el valor de esa unidad. Con lo cual hay unidades de cuenta en la economía argentina ya instaladas. Elegir cualquiera de ellas para facilitarnos la vida en un contexto inflacionario, qué sé yo lo veo como es una muleta. Me quebré la pata, me quebré un hueso de la pierna, entonces necesito una muleta para seguir funcionando. Y es como decir, bueno, ¿qué tipo de muleta voy a usar cuando me pongan el yeso? Voy a usar bastón, voy a usar muletas canadienses, pero uno tiene que entender que esas son cosas que tienen que ser temporarias y ante una situación de extrema gravedad. Con lo cual, no sé si esta gente que está con estos globos de ensayo ya está previendo una situación como el fin del gobierno de Alfonsín, con una inflación del 300% en un mes. ¿Podemos ir camino a una hiperinflación? Sí, claro. Sí, claro. Cuando uno entra en una espiral de aceleración con una inflación del 5, 6, 7 mensual, y el mensaje desde el poder es no voy a mover un dedo, entonces sí, además la gente cada vez quiere tener menos dinero, eso ya entra en una dinámica propia. Fíjese usted que cuando el ministro Guzmán mandó el pedido de acuerdo con el FMI a las cámaras, a diputados, digamos, después lo pasaron a senadores, el acuerdo no dice nada. Lo único que les interesaba del acuerdo es, voy a reconocer un contrato no aprobado por el Congreso, que sea aprobado por el Congreso, que era lo único que le interesaba al Fondo Monetario, que no repudiáramos la transacción, que es lo que yo creo que habría que haber hecho, ¿no? Bueno,
las autoridades argentinas decidieron no repudiarlo. Pero después el ministro mandó un montón de adjuntos, anexos, etcétera, que no tienen nada que ver con el cuerpo del texto del proyecto de ley, es que se apruebe el acuerdo, ¿no? Y ahí él dice un montón de cosas. Dice que la inflación promedio que él calcula va a ser del 43% anual, que las tasas que va a pagar el Banco Central van a ser positivas, es decir, que van a ser por arriba de la inflación, que está previendo una inflación máxima del 50 y pico por ciento, creo que 52, o sea, con un piso y un techo y un 43% del promedio, donde, entonces, él ya está previendo que el país no va a invertir, porque nadie invierte con tasas del 40 y pico por ciento. Por eso, cuando después dicen, no, voy a financiar tal y cual proyecto de inversión, uno sabe que nos están mintiendo, porque lo que dijo Guzmán es que van a seguir con la bicicleta financiera y con altas tasas del Banco Central, y distrayendo un montón de recursos de los argentinos a pagar altísimas tasas de interés en pesos por el Banco Central. Con lo cual uno ve que no hay ninguna voluntad de hacer absolutamente nada. Después de aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario y que supimos los índices de inflación, salen a decir, bueno, voy a tratar de controlar el precio del pan, el precio de la uva, no sé, el precio de la lechuga, pero porque necesitan salir a decir algo. Pero si uno lee el texto, son 160 y pico de hojas, 130 y pico de hojas que mandaron al Congreso, está bien claro que no piensan hacer absolutamente nada. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos y los aguardamos en las siguientes ediciones informativas de Chacra TV. Muchas gracias.